Buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo en esta transmisión del Congreso Americano de Mediación. Mi nombre es Carlos Carrasco y el día de hoy voy a estar como moderador de una disertación de nuestra colega del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Johanna Sainz. Johanna es politóloga con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad Javeriana y magíster en estudios latinoamericanos de la misma universidad, ubicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Tiene más de 14 años de experiencia laboral en materia de migraciones internacionales, ha sido asesora de diversas instituciones del gobierno de Colombia y consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional para el Trabajo y la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Banco Mundial. Actualmente, Johanna es la asesora de movilidad humana para América Latina y el Caribe del PNUD, o PNUD. Igualmente ha sido docente universitaria por más de 15 años en el área de Relaciones Internacionales y Migraciones y actualmente es docente de la Cátedra de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. De igual forma, dicta clases en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Con esta presentación le damos el pase a la disertación de Johanna y esperamos que sea un encuentro bastante nutrido para hablar de movilidad humana, de migraciones en nuestra región, que es algo que nos está marcando diariamente. Adelante, Johanna. Carlos, muchísimas gracias a ti. Un saludo a las personas que nos están acompañando en este momento y especialmente a la Fundación Mediar, a la Organización de Naciones Unidas, su capítulo Mujeres, a la Fundación Konrad Adenauer y, por supuesto, a los demás colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que han hecho posible que estemos hoy participando de este tercer Congreso Americano de Mediación. Hoy quiero hablarles sobre un tema que a veces no ligamos a estas discusiones en temas de mediación o en temas, por ejemplo, de gobernabilidad, de democracia, pero que en definitiva y dadas las dinámicas que se están presentando, pues está trayendo ciertos desafíos tanto para los gobiernos como para las sociedades en términos precisamente de democracia, de gobernabilidad y, por supuesto, de acuerdos, es decir, de mediación frente a posibles conflictos que se avecinan. Ese tema es precisamente el tema de la migración, el tema de la movilidad humana. Entonces vamos a hacer un trayecto, un recorrido sobre qué es ese tema de la migración, cómo está el tema de la migración en el mundo, en América Latina, para aterrizar después a precisamente cuáles son esos desafíos que nos trae la migración en términos de mediación y, por supuesto, resolución de conflictos. Entonces, inicialmente cuando hablamos de migración o de migrantes, quisiera que tengamos en cuenta que hablamos de una multiplicidad de tanto flujos migratorios como de poblaciones. Entonces, desde el punto de vista de las poblaciones, por ejemplo, cuando hablamos de migrantes, hablamos no solamente de hombres y mujeres. Por lo general y anteriormente la migración era un tema más masculinizado, pero con el tiempo las mujeres hemos ido cada vez migrando aún más, pero adicionalmente hablamos, por ejemplo, de niños y hablamos, por ejemplo, de poblaciones como la población LGTBIQ+. Además, hablamos también de que la migración puede ser, por ejemplo, voluntaria o forzada. Cada vez más, en un contexto como el latinoamericano, las migraciones son forzadas. Para que una migración sea forzada, no necesitas tener un medio, digamos, que medie la violencia o la amenaza del uso de la violencia contra tu persona para que tengas que migrar. Migración forzada puede ser que te mueves, decides irte de tu país porque en definitiva no encuentras las posibilidades para tener calidad de vida, para emplearte, para poder, digamos, tener un trabajo relacionado con lo que estudiaste, ¿sí? Eso se considera migración también de alguna manera no voluntaria. ¿Listo? Y adicionalmente, entonces, cuando hablamos de migrantes, uno pensaría que si uno habla de migrantes, habla solo de un tipo de personas, ¿sí?
que se mueven, digamos, de un tipo de flujo migratorio. Pero realmente cuando hablamos de inmigrantes, hablamos, por ejemplo, y el más común para nosotros como latinoamericanos, es de los migrantes, o sea, de las personas que salen de nuestros países y se van hacia otros países, tradicionalmente Estados Unidos o Europa, a buscar una mejor calidad de vida. Pero resulta que hay otro tipo de migrantes, están los inmigrantes, entonces los extranjeros que vienen a vivir a nuestros territorios, que cada vez con el tiempo está siendo una cosa más evidente en esta, digamos, nueva actualidad de los países en América Latina. Pero también, y por ejemplo, con temas como las políticas o el fortalecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, o la misma crisis económica que tuvimos en Europa, o por ejemplo, todo este tema del COVID-19, ha hecho que las personas regresen a sus países. Entonces, esos son migrantes retornados, que sufren además un proceso bastante complejo porque por lo general el devolverse al país de origen se asocia como con un tema de que perdiste la oportunidad, de que no fuiste capaz, ¿no? Entonces viene también con un tema emocional bastante fuerte. Adicionalmente, tienes a las personas desplazadas. Entonces, por lo general, los desplazados se entienden, digamos, en un marco de un mismo territorio. Entonces, por ejemplo, en un país como Colombia, tenemos muchos desplazados que vienen del campo hasta la ciudad huyendo de los conflictos con diferentes actores armados que hay en el campo colombiano. O, por ejemplo, los desplazados por los huracanes o los efectos del cambio climático en Centroamérica. Entonces, personas que la tierra que cultivaban ya no sirve, la deforestación o el efecto pues de los huracanes, inundaciones o lo que sea, entonces tienen que moverse. Entonces, esos también son parte de este concepto de migrantes. Y adicionalmente tenemos otros dos súper importantes. Uno, que son los refugiados, que son estas personas que salen de su territorio, de su país, porque son perseguidos por cuestiones políticas, o básicamente como ligados a ideologías políticas, a creencias religiosas, y necesitan tener la protección de otro país, ¿cierto? De no otro territorio, la protección, la calidad de protección internacional. Estos son refugiados. Y adicionalmente hay otros que son los apátridas, que son estas personas que no pueden obtener la nacionalidad del país de donde nacen, pero tampoco, por ejemplo, del país de donde vienen sus padres. Entonces son personas que no, digamos, uno creería además que eso no pasa mucho, pero ya vamos a ver unas cifras, son personas eso, que no tienen como acceso a una nacionalidad. Entonces, esos son los apátridas. Ahora, ¿cómo está el tema en el mundo? Cuando ya tenemos claro entonces este panorama, resulta que según cifras de la ONU, con corte a diciembre del 2020, existían 272 millones de migrantes a nivel mundial, es decir, 272 millones de personas que están viviendo en un país diferente al país donde nacieron. Estos 272 millones de personas se dividen. 52% son hombres, 48% son mujeres y 14% son niños, niñas o adolescentes, es decir, gente menor de los 18 años. Adicionalmente, de estos 272 millones, hay 26 millones que son refugiados, o sea, 26 millones de personas que han salido de su país de origen perseguidos por una ideología política o religiosa y que han recibido o han sido cobijados bajo la figura de la protección internacional. Adicionalmente, hay 41 millones de desplazados internos. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en el caso colombiano, que estamos como en los más altos lugares, tristemente, de este número de desplazados internos. Entonces, hay 41 millones de personas desarraigadas, digamos, de su territorio de vivienda o de origen. Adicionalmente, hay 4 millones de apátridas. Ese es un número supremamente importante de personas que no pueden tener la nacionalidad de ningún país y eso evidentemente las deja casi que en un limbo jurídico porque pues efectivamente si no tienes la nacionalidad desde de entrada ya tienes toda una
dificultad para acceso a derechos y demás, y bueno, eso hay obviamente unas conflictividades que salen. Y un dato muy importante es que de esos 272 millones de migrantes a nivel mundial, la OIT acaba de sacar hace 2 semanas su panorama, digamos, de la migración laboral en el mundo, y la OIT calcula que de esos 272 millones hay 169 millones de trabajadores migrantes. O sea, hay un número considerable de personas que salen de su país de origen a trabajar en sus países de destino. Y eso evidentemente ya de entrada genera unos retos, unos desafíos, pero también unas oportunidades maravillosas de crecimiento para los países que los reciben. ¿Cómo es ese panorama en América Latina? Entonces resulta que en América Latina tenemos 43 millones de migrantes que, perdón, mentiras, de los 232 millones de migrantes que hay en el mundo, 43 millones son de algún país latinoamericano. Es decir, que hay 43 millones de latinoamericanos viviendo en un país diferente al que nacieron. De esos hay un poco más de 8 millones que son o que están viviendo en otro país de la región. Y eso es un tema fundamental. Nosotros estábamos acostumbrados como región a que nuestros migrantes salían de América Latina. Entonces, nuevamente, se iban o a Estados Unidos o a Europa. Pero cada vez más, ¿cierto? Y cada vez esta tendencia es creciente, los migrantes latinoamericanos van a otro país de la región. Y eso de entrada también implica una serie de desafíos para nuestros gobiernos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Adicionalmente, tenemos 3 millones de migrantes extracontinentales en América Latina y el Caribe. Es decir, tenemos 3 millones de personas que no son de América Latina, que están viviendo en países de América Latina. Aquí hay unas cifras súper importantes. Por ejemplo, tenemos 265.000 migrantes en tránsito por los países del centro, perdón, del norte de Centroamérica, o sea, las personas que van buscando cómo llegar hacia Estados Unidos, por ejemplo, en las caravanas migrantes que digamos, estado como en la actualidad de las noticias a principios de este año, a finales del año pasado. Adicionalmente, tenemos más de 800.000 personas deportadas desde Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica por un proceso también de fortalecimiento o endurecimiento más bien de las políticas migratorias de la política migratoria en Estados Unidos. Y adicionalmente tenemos un factor fundamental que es la migración venezolana, que en un periodo absolutamente corto, en promedio 4 años, uno empieza a pensar como que esta migración se dispara en el 2017, pero ya digamos en el 2016, en el 2015 había tenido como ya momentos de expulsión. En este momento tenemos 5.5 millones de migrantes venezolanos por fuera de Venezuela que han tenido que salir por la serie de condiciones que se viven en este país. Y de estos 5.5 millones, 85% se han quedado en América Latina y de esos el 33% en Colombia. Entonces, Colombia tiene hoy en día alrededor de 1.8 migrantes venezolanos viviendo en su territorio. Y entonces bueno, y uno entonces diría, no, pues es que, por ejemplo, en Colombia, qué sensación hay, es como, hay un venezolano en todo lado, o sea, nos inundamos de venezolanos o nos inundamos de migrantes, y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con los bolivianos en Chile o con los, no sé, con los colombianos también en Ecuador en su momento, en Perú, en Argentina también con la migración boliviana, colombiana, bueno. Pero en realidad, si uno se pone a mirar, y esta gráfica a mí me parece súper diciente, y es que en definitiva, claro, tenemos un importante número de migrantes en nuestros territorios, pero seguimos siendo por excelencia perdón, una región de la cual la gente sale, ¿sí? Y en ese orden de ideas, y eso creo que es una cosa importantísima para tenerla en cuenta, hay que tener un tema que se llama coherencia, ¿sí? Y es, pues evidentemente, o sea, no es que entonces estemos como ahora la cosa se volteó y entonces ahora solamente recibimos, ya nadie se va. No, al contrario, la gente sigue yéndose y muestra esto, pues es la parte como el azul oscuro de esta gráfica, y obviamente eso comparado con las tasas de inmigración, pues es en algunos lugares casi que irrisorio. Ahora,
¿Qué desafíos representa entonces la migración para una sociedad? Entonces, miren, lo primero que yo creo que es fundamental es que viene ese debate entre el nacional y el extranjero, entre nosotros y ellos, ¿no? Como empezar a entender y a usar un lenguaje de una cosa somos nosotros, los que estamos acá, y otra cosa son estos extranjeros que vienen como a ocupar o a, digamos, hacer vida, pues, en nuestro país. Y de entrada eso genera una fragmentación social, una fragmentación no solo narrativa, sino de concepción del país y del proyecto de nación que, por supuesto, cada país construye. Otro desafío muy grande es ese debate y también como esa angustia de alguna manera que se alimenta en una región como la nuestra frente a la escasez de recursos. Entonces, nosotros estamos en una región en donde, por supuesto, tenemos un montón de desafíos sociales, ¿cierto? De acceso a servicios, de acceso a medios económicos y frente a esa escasez de recursos, es como empieza la gente, ¿no? Del país a preguntarse, pero ¿cómo así? O sea, nosotros tenemos que darle trabajo a los migrantes, nosotros tenemos que abrirle un cupo en el colegio a los niños que vienen de otro país, nosotros tenemos que compartir nuestros hospitales con las demás, con nuestros extranjeros que están llegando. Y entonces empiezan a generar estos imaginarios de que es que el extranjero o el migrante me va a quitar. Entonces me quita el trabajo, me quita los subsidios que me da el Estado, me quita el cupo en el colegio para los niños y, por ejemplo, ahora con el tema del COVID-19, me quitan las vacunas. Entonces es, primero, por ejemplo, en Colombia hubo todo un debate y era como, pues primero vacunemos a los colombianos y luego pensamos en vacunar, si los vacunamos o no, a los migrantes venezolanos que están en territorio colombiano. Pero entonces es básicamente lo que hay debajo de eso es un temor social, ¿sí? Porque efectivamente en esa escasez de recursos o en esos recursos limitados, pues no todos podamos tener acceso a los mismos. Y eso entonces va a generar procesos de discriminación, de xenofobia y sobre todo de estigmatización. Es decir, y empezamos a culpar a los migrantes, a culpar a los extranjeros de todos los males que aquejan al territorio nacional. Entonces, claro, es que los robos, los delitos, por ejemplo, claro, es que son los migrantes. Como si nosotros viviéramos en un paraíso eterno donde antes no hubiera habido un solo delito. No, es que claro, la calidad de la educación desmejoró porque entonces ahora tenemos más niños en el colegio, entonces no, el profesor no puede atender tanto a los niños, a todos los niños, digamos, por igualdad de condiciones. Como si antes fuéramos, mejor dicho, los primeros puestos en las evaluaciones estándar de educación. ¿Sí? O no, es que, claro, ya no hay tantos accesos, ya no hay tantas, no sé, vacunas, no hablemos de la del COVID, sino del esquema de vacunación, o ya no hay tanto acceso a salud, porque es que, claro, como ahora hay que atender a los migrantes, como si antes igual todos pudiéramos. Entonces, a lo que voy es, hay que trabajar muy bien y por supuesto, digamos, ahí hay todo un tema de compromiso del Estado, porque no puede ser entonces, claro, entonces, bueno, como no había, entonces pues no está bien, no sigue habiendo. No, lo que hay es que mejorar precisamente y trabajar en torno a una nueva visión, transformar el Estado, transformar las instituciones para que respondan a esta nueva realidad. Adicionalmente, hay un tema que está como haciendo como su camino, tristemente, y es que la migración se está volviendo un tema de debate electoral. Y eso no es ajeno. Las elecciones en Perú, por ejemplo, las elecciones presidenciales recientes, en algunas elecciones, en algunas partes, pues, en elecciones locales en Colombia, en Centroamérica, en el mismo Chile el tema de la migración se volvió un caballito de batalla electoral. Y eso es una cosa que como sociedad, pues evidentemente no nos podemos permitir porque de entrada esto va a allanar aún más este camino o este tema de la discriminación, la xenofobia y la estigmatización. Ahora, ¿cómo conciliar estos pensamientos? Entonces, ahí vamos a echar, digamos, mano de ese tema de precisamente de toda esta andamiaje de la mediación, de la resolución de conflictos, para pensar entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es asumir, entender
que la migración es una parte de nuestra realidad y que se va a quedar. O sea, nosotros ya no somos, no, es que en Colombia la gente se iba y ahora lo que nos está pasando es que estamos teniendo unos migrantes venezolanos que están viniendo, pero eso en un tiempito se van. No, la migración llegó para quedarse en nuestros países y a partir de entender eso, ¿sí? Y de entender que esto es una cosa que va a durar por un tiempo muy importante y que va a ser parte de nuestras sociedades. A partir de eso es que tenemos que empezar a construir nuestra nueva visión de sociedad y de Estado, ¿sí? Adicionalmente, hay que apelar a los hechos, claro, es decir, y es verdad, en todos los estudios se demuestra que la migración es un tema que aporta al desarrollo, ¿sí? Que los países crecen a partir de la migración. Entonces, miremos los europeos después de las guerras mundiales, miremos Estados Unidos desde el siglo XIX, o sea, los países crecen a partir de la migración y eso es un hecho, pero también hay que apelar a la coherencia. Y es que yo no puedo, por ejemplo, como latinoamericana, exigir que traten bien a los latinoamericanos en España, en Francia, en Alemania, que los traten, les den derechos a todos los que llevan 20 años trabajando de manera irregular en Estados Unidos, si yo aquí con los migrantes que tengo en mi territorio no soy igual de coherente. Entonces, la coherencia creo que es una parte fundamental de esta nueva, digamos, de la transformación que tiene que tener el Estado en América Latina y que debe incorporar, por supuesto, al tema migratorio. Otra cosa es que hay que construir sobre la diversidad. Y este tema de construir sobre la diversidad es una idea, por supuesto, digamos, que viene de estos diálogos sobre, por ejemplo, el tema de inclusión de género, sobre el tema de, por ejemplo, de población LGTBIQ+, pero adicionalmente tenemos que incorporar aquí la variable migrante y tenemos que entender que la movilidad humana es una cosa innata del ser humano, que todos nos movemos, que la gran mayoría, si yo pudiera preguntarle a las personas que nos están viendo, oiga, usted, sus papás viven en el lugar donde nacieron, usted está viviendo en el lugar donde nació, usted viene de una familia que toda su vida ha vivido ahí o viene de una familia de migrantes. Y realmente es que sí, la movilidad humana hace parte de nuestra historia y sobre eso tenemos que entender y construir, digamos, a partir de eso. Y adicionalmente necesitamos actores comprometidos, pero además convencidos del tema y empoderados. O sea, por ejemplo, necesitamos migrantes empoderados, migrantes que entiendan cuál es su papel, ¿sí? Y que no es solamente llegar y, bueno, dame todo, no, es llegar y empezar, listo, vamos a aportar al desarrollo de este país, vamos, porque es que en la migración ganamos todos, el país que me recibe, yo como migrante, mi familia que se quedó, entonces vamos a trabajar, digamos, de manera empoderada. Las comunidades de acogida deben convencerse de las bondades de la migración. El sector privado debe literalmente echar a andar toda su maquinaria para volver la migración un factor de productividad de sus empresas y, por supuesto, el Estado debe transitar hacia una nueva visión, digamos, que incluya este tema de la migración. Y finalmente, yo creo que el mensaje, digamos, de todo esto es que hay que construir no solamente sociedades del siglo XXI, sino hay que pensar en que solamente el Estado debe transformarse, que debe transformarse la sociedad, sino que tenemos que tener una visión muy como arraigada de ciudadanías ampliadas, ¿sí? Que el goce de los derechos, digamos, no responde a un pasaporte, a una nacionalidad o a habitar, digamos, por X número de años en el tiempo un territorio. Que el goce de derechos, que la ciudadanía, digamos, es una cosa que debe incorporar la variable de la movilidad, que debe, por supuesto, apelar a la cohesión social como una visión de país conjunta, digamos, de nuestros países, ¿cierto? Construida entre quienes hacemos los países y, por supuesto, que esta variante debe estar incluida en toda esta lógica y esta discusión que estamos teniendo en la región del nuevo contrato social. Es súper importante que esa lógica de acuerdo entre las ciudadanías y los gobiernos
tenga presente la variable de la movilidad humana, tenga perdón, la variable de que en realidad finalmente quienes estamos conviviendo en un mismo territorio hacemos parte de una única, digamos, masa societal, ¿sí? Y no somos ellos, nosotros, los que llegaron, los que se van, sino que evidentemente y por el tiempo que estemos, vamos a trabajar de manera conjunta para lograr sacar adelante una visión de país y por supuesto pues una sociedad mucho más desarrollada. Yo quisiera dejar ahí, yo sé que tenemos unos poquitos minutos, Carlos, pero como para, no sé, tal vez escucharte y si quisiéramos como dialogar o hacer algún Zoom en algún tema en particular. Gracias. Muchísimas gracias, Joana, y bueno, gracias a todas las personas se han podido conectar durante esta media hora. Ya estamos por finalizar, pero sí, yo creo que es importante recalcar un poco algunos de los temas que habías comentado, Joana, que tienen que ver sobre todo cómo entendemos a las personas migrantes y refugiadas dentro de este nuevo contrato social que indudablemente luego de la pandemia por COVID-19 es un tema que está vigente y que vamos a estar discutiendo en los próximos años. Quizás yo solo quisiera preguntarte y si te podría pedir un último énfasis en dónde están esas soluciones que nosotros podemos empezar a generar desde nuestros distintos espacios para que la movilidad humana y la migración sea un aspecto integral y transversal y no sea simplemente un tema de nicho o un tema que solo le puede interesar a la comunidad migrante que está en ese país, sino que realmente sea de toda la sociedad en general. Mira, yo creo que nosotros, y gracias por tu pregunta, como región tenemos que aprovechar adicionalmente un contexto en el que estamos, que es un contexto de renovación de autoridades, tanto locales como, digamos, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque precisamente la renovación de autoridades y adicionalmente este contexto social que tenemos de inconformidades, de protestas que han derivado como en nuevos espacios de diálogo. Si nosotros logramos que el tema de la migración y de la movilidad humana quede incorporado en estos espacios, en estos nuevos diálogos, en estas nuevas legislaciones que se hagan, en las nuevas visiones que tengamos desde lo local y lo nacional, con plena seguridad vamos a lograr ese clic entre migración y desarrollo. El aporte de la migración al desarrollo no se da de la noche a la mañana, sino que viene precisamente motivado, ¿cierto? O contextualizado en estas visiones de política, en estas legislaciones incluyentes, y puede que un país hoy no tenga migrantes, y te lo digo como colombiana, hace 5 años nosotros no éramos el país que tenemos hoy en día, y precisamente no tener una visión de largo plazo y de movilidad humana ha hecho que tengamos que hacer unos reprocesos institucionales muy grandes y que como sociedad tengamos unos desafíos muy importantes. Entonces, pensarnos nuestros países como posibles futuros escenarios de movilidad humana en cualquiera de los contextos y que eso se refleje en las instituciones, en las políticas públicas y en las legislaciones haría completamente la diferencia. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Joana, por esta conversación, por esta disertación. Comparto por el chat el enlace a uno de los documentos que Joana ha estado trabajando en estos últimos meses, que es la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica para las Personas Migrantes y Refugiadas Venezolanas en la región, una estrategia que ya se está empezando a implementar en Colombia y en Guyana y que se espera que pueda ser una estrategia que pueda ser compartida por el resto de los países de la región de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Joana, por este espacio, por tus comentarios. Gracias a las personas que pudieron escucharnos. Y bueno, con estas palabras damos cierre a esta disertación y los migrantes en la región, desafíos de las ciudadanías ampliadas. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.